Puerto Rico. Dios bendiga a toda la audiencia, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Dios bendiga a los amigos que están conectados con nosotros a través de Maranatha Radio Ministry, todas las plataformas. Estamos en vivo en Facebook Live también, así que los amigos, los hermanos que están en la sintonía pueden compartir, ya que estamos en vivo en tu programa El Día Está Cerca. Este es el programa que sale todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, un programa que trae, ¿verdad?, de todo lo que está ocurriendo, noticias de lo que está ocurriendo contemporáneo en nuestros tiempos y con la relación bíblica y profética que tiene lo que está ocurriendo. Así la iglesia puede, ¿verdad?, saber qué está ocurriendo y eso, dónde nos podemos ubicar en ese mapa en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Les saludamos en esta tarde del Señor. Estamos más que agradecidos por la oportunidad que el Señor nos da en esta tarde de estar nuevamente aquí con ustedes, y hoy vamos a continuar gozándonos con lo que el Señor tiene para nosotros. Me acompaña el hermano Tony Pesante, va a pedir que salude al pueblo del Señor para así hacer una oración y comenzar con todo lo que tenemos para el pueblo en el día de hoy. Así que vayan buscando el bolígrafo, la libreta y la Biblia. Amén. Tony, saluda y hacemos la oración de comienzo. Sí, Dios bendiga a los hermanos que nos están escuchando, a la iglesia del Señor. Contento de estar aquí en esta plataforma, que Dios nos da la oportunidad, y acordándole siempre a los hermanos, como tú le dices, Jeremías, que tengan su Biblia abierta y su papel y lápiz para que apunten la cita y luego repasarla. Amén. Amén. Así que vamos a hacer la oración para comenzar. Gloria al nombre del Señor. Ya ustedes se están preparando allá en los hogares para, ¿verdad?, ver lo que dice la Biblia sobre el tiempo del fin. También vamos a ver algunas noticias de las cosas que están ocurriendo, y vamos a estar, ¿verdad?, en esta sintonía del cielo en este momento. Vamos a hacer la oración de comienzo para que el Señor sea ministrando a las vidas. Padre Santo, Dios bueno, sí, Dios de infinita bondad, Dios de gloria, de poder, de misericordia, Padre Santo. Mira las vidas que han de recibir esta palabra en este día. Sabemos que ya no torna atrás vacía, ella cumple el propósito por lo cual tú le envías hoy, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Te damos. Gracias. Es tuya y tú no la compartes con nadie. Amén. Tony, estábamos en la sintonía, ¿verdad?, hablando con el público en la semana pasada sobre las cosas que están aconteciendo en el reloj profético. El reloj profético es Israel. Israel es el pueblo de Dios. Ese es el reloj que marca el tiempo profético que estamos viviendo, y también estamos viendo las señales que se están viendo en diferentes lugares del mundo, en diferentes áreas que la Biblia especifica que iban a estar ocurriendo en los tiempos finales. Gloria al nombre del Señor. La Biblia nos habla y nos dice que cuando las personas ven, ¿verdad?, que viene el viento del poniente, saben que va a hacer calor, o que cuando hay nubes grises saben identificar que va a llover. Y sin embargo el Señor habla y dice: hipócrita, ustedes no, sabiendo conocer cuándo va a llover, sabiendo conocer cuándo va a hacer calor, no saben conocer las señales que se están dando. O sea, tenemos que estar, ¿verdad?, en sintonía con el Espíritu. Tenemos que estar viendo las cosas que están ocurriendo para estar en la sintonía y en el reloj de Dios. Amén. Eso es así. Porque sabemos que los tiempos son finales, los tiempos están marcados, estamos viendo cumplimiento profético. Básicamente todos los días que nosotros miramos las noticias, miramos la prensa y escuchamos lo que está ocurriendo, nos dice que cada día está más cerca nuestra redención. Está más cerca de nuestra redención. Yo quiero que los amigos que están allá y los hermanos de la iglesia que nos escuchan, que están en sintonía, busquen en sus Biblias. Vamos a ver, hermanos, ahora el tópico número 1 de lo que yo voy a estar hablando es cuál va a ser el escenario bíblico con relación a Jerusalén y la venida de Cristo. ¿Cuál es el escenario bíblico de Jerusalén, la capital, ¿verdad?, que se acaba de pronunciar como la capital de Israel, y el escenario de la venida de Cristo? Esto es muy importante porque nosotros sabemos que viene el arrebatamiento de la iglesia, vendrá la tribulación y vendrá la venida del Señor, y vendrá, ¿verdad?, la situación, gloria al nombre del Señor, de esta guerra final de Armagedón, que estuvimos explicando que no es la misma guerra de la confabulación. Una es la guerra de la confabulación, que vamos a hablar de ella hoy. Otra es la guerra de Gog y Magog, y otra es la guerra del valle de Megiddo, o llamada también Armagedón. Y en eso es que ustedes tienen que ir, ¿verdad?, poniéndose en sintonía, viendo qué es lo que se está explicando para que puedan entender lo que hemos de estar hablando. Si nosotros podemos entender lo que se está hablando y vemos la relación de lo que está ocurriendo con lo que es la venida de Cristo, sabiendo que la venida de Cristo es luego de esa tribulación, luego de esa ira del Señor y luego del arrebatamiento, entonces podemos entender la proximidad de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Yo quiero que usted busque Lucas capítulo 21.
Y en Lucas capítulo 21, busque el versículo 20 al 24. Ustedes van a ir a la Biblia conmigo y vamos a estar viendo cuál es el panorama profético. Esto es bien importante porque el reloj profético de Dios es Israel. Amén. Y todo lo que ocurre con Israel es un movimiento, es un paso, ¿verdad?, hacia el reloj profético. Se mueve el segundero cuando pasa algo, ocurre algo de importancia con Israel. Y nosotros hemos visto en esta semana, ¿verdad?, cómo el presidente Donald Trump ha pronunciado un discurso donde la administración de Estados Unidos, de Donald Trump, del gobierno de Donald Trump, reconoce a Jerusalén como la capital oficial de Israel, sabiendo nosotros que esto ha de traer un sinnúmero de movimientos, de consecuencias, ¿verdad?, directas e indirectas. No sabemos realmente cuán rápido se van a estos eventos. Sabemos que podrían ser rápidos, podrían ser paulatinos, pero firmes. Y sí, estamos viendo el escenario. Vamos a estar mirando ya mismo videos. Sabíamos que le habíamos hablado a ustedes que el sábado iba a estar la Liga Árabe reunida. Hay una cumbre el día 13 de diciembre. Están reuniéndose, ¿verdad?, en Turquía y en otros lugares, naciones que están trabajando con la situación de lo que ha ocurrido con este pronunciamiento. Entonces, vamos a ver cuál es la importancia de esto, porque la iglesia tiene que conocer, la gente tiene que saber cuál es el escenario con Israel y con Jerusalén, en ese escenario final y en ese escenario que nos muestra lo que es la venida de Cristo, que es después de esa tribulación y luego también del arrebatamiento. Veamos capítulo 21 de Lucas, versículo 20 al versículo 24. El hermano Tony nos va a estar leyendo. Ok, leemos la palabra en Lucas 21, del 20 en adelante. Dice la palabra: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué le está diciendo el Señor? El Señor está hablando en Lucas 21 sobre ese tiempo. Esto es un paralelo de Mateo capítulo 24, de ese tiempo que habría de venir de tribulación, de ese tiempo que habría de venir del fin. Le está hablando a una audiencia judía, a un público judío. La iglesia todavía ahí no había nacido. Ustedes saben que la iglesia todavía, gloria al nombre del Señor, está en un valle profético, porque la iglesia surge luego de lo que es el nuevo pacto o el sacrificio de Cristo en la cruz, donde entra entonces el pueblo que no era llamado pueblo, y gentiles y judíos, ahora en una nueva, en un nuevo convenio, en un nuevo pacto, en el pacto, gloria al nombre del Señor, que el Señor establece por medio de su carne y de su sangre. Entonces se conforma lo que es la iglesia, lo que es el evangelio. Pero hablándole a los judíos en particular sobre las señales del fin que ellos tendrían que ver para esa venida de Cristo, que como hemos dicho en relación, en el orden de eventos, es luego, es posterior a lo que es el arrebatamiento y la tribulación. Y esto es muy importante porque la ecuación es, si vemos que las señales de la venida se nos están dando, y la venida es luego de arrebatamiento y tribulación, entonces vemos que si estamos viendo señales de la venida, podemos hacer entonces una ecuación y decir, bueno, si esto se está dando ya, si estamos viendo ya los vientos de la venida, entonces tenemos que entender que hay una proximidad de arrebatamiento y de tribulación. Y la gente tiene que entender el papel, la importancia que tiene Israel y Jerusalén. De hecho, todo el sistema profético del tiempo del fin va a girar en torno a Israel y a Jerusalén. Y usted lo va a ir viendo con nosotros. Todo el sistema profético final gira en torno a Israel y a Jerusalén. Dice Lucas 21:20, donde está hablando el hermano Tony leyendo, el Señor dándole el discurso a judíos sobre esas señales del tiempo del fin y de la venida de Cristo, evento posterior al arrebatamiento y a la tribulación. Le dice: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, cuando ustedes la vean rodeada, cuando ustedes la vean sitiada, cuando ustedes la vean sitiada, cuando ustedes la vean rodeada, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Nos está poniendo un escenario el Señor en las señales del fin, donde van a rodear a Jerusalén. Y si van a rodear a Jerusalén es porque han venido ejércitos a rodearla. Entonces, sigue la palabra hablando en el 21, Tony. Dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Le está diciendo los que estén en Estados Unidos.
No. Los que estén en Puerto Rico. No. Los que estén en Europa. Los que estén en Judea. Los que estén en Judea, porque le está hablando a ese público. Le está hablando a ese público. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Le está hablando de ese texto posterior a lo que estoy hablando de cuando rodean a Jerusalén con ejércitos, que es lo mismo, gloria al nombre del Señor, el que está diciendo en Mateo 24, 15 y 16. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ve, hay un paralelo, hay una relación en lo que el Señor está hablando. Y entonces yo quiero resaltar aquí el punto que habla el versículo 20, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Qué voy a entender? ¿Qué voy a conocer? ¿Qué voy a saber? Dice, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ha llegado. ¿Por qué va a llegar la destrucción de Israel cuando nosotros sabemos que de Jerusalén, perdón, sabemos que Israel es el pueblo de Dios, que Jerusalén es la capital santa, y hablamos tantas cosas y nos llenamos porque realmente el pueblo de Dios lo amamos y bendecimos a Israel? Pero mire lo que dice la palabra. ¿Por qué tiene que ocurrir esto? El versículo 22 dice, porque estos son días de ¿qué? De retribución. Son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. O sea, eso tiene que ocurrir. Sí, señor. Hay gente que dice, no, Jerusalén no la van a combatir, a Jerusalén Dios pelea por ella. Sí, la palabra lo afirma, pero también la palabra habla de un escenario. Cuando tú la veas rodeada, sabéis que su destrucción ha llegado. Amén. Van a destruir, van a entrar, van a atacar a Jerusalén, y dice que eso es necesario que ocurra porque son días de retribución, dice el versículo 22, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Amén. Y dice el versículo 24, Tony. El 24 dice, y caerán a filo de espada. Sí. Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Caerán a filo de espada los judíos, serán llevados cautivos a todas las naciones, Sí, y Jerusalén será hollada. Hollar es poner bajo dominio, poner bajo control. Jerusalén va a ser puesta bajo control ¿de quién? De los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las naciones. La Organización de las Naciones Unidas. Miren lo que está el Señor revelando sobre el tiempo del fin, sobre el tiempo de la venida. Dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ya sabemos por lo que estamos leyendo que esos ejércitos son los ejércitos de las naciones gentiles, de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué van a hacer? Subirán a rodear a Jerusalén. ¿Qué vamos a entender? Que Jerusalén será destruida. ¿Y por qué el Señor permite esto? Porque son días de retribución. Dice el 22, y Jerusalén será hollada, o sea, va a ser puesta bajo el control, bajo el dominio de los gentiles o de la Organización de Naciones Unidas, o de naciones que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas, que en general básicamente son todas. Entonces será hollada, será puesta bajo dominio. ¿Quién va a ser puesto bajo dominio? Jerusalén. ¿Hasta cuándo va a ser puesta Jerusalén, gloria al nombre del Señor, bajo el dominio de los gentiles? Dice, hasta que los en plural, hasta que los tiempos, hasta que las eras, hasta que los gobiernos de los gentiles se cumplan. No dice hasta que el tiempo en singular, hablando de un tiempo en específico, un tiempo señalado, que no podríamos decir, bueno, Jerusalén primero tiene que ser hollada porque entonces cuando sea hollada, entonces llega el tiempo de los gentiles. No, está refiriéndose al tiempo de las eras, al tiempo que Dios designa de los gobiernos donde los gentiles gobernarían sobre la tierra, aquella cabeza de Nabucodonosor, aquellos pechos, aquellos pies, y luego entonces la roca, ¿ve?
cuando terminan los tiempos de los gentiles, entonces viene la roca, la venida de Cristo. Y vamos a ver por qué tiempo es que las naciones van a rodear y van a predominar y van a poner bajo dominio a Jerusalén. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Repetimos la cita. Apocalipsis 11, 1 y 2. ¿Qué estamos haciendo en el punto número 1? Demostrándole al amigo, demostrándole a la iglesia que el panorama profético gira en torno a Israel y en torno a Jerusalén específicamente. ¿Cuál va a ser el escenario que nos habla de que ya la venida es inminente? La venida para el pueblo judío. Antes de esto, arrebatamiento, antes de esto, tribulación. Pero si vamos viendo el reloj profético moviéndose hacia eso, entonces podemos entender la inminencia de lo que es el arrebatamiento y de lo que es la tribulación. ¿Qué dice Apocalipsis 11, 1 y 2? Ya Juan en la tribulación, hablándonos de la visión de los testigos y del tercer templo. Ya eso es hablando dentro de lo que es esa visión de la tribulación. Dice Apocalipsis 11, del 1 en adelante. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Escuchen bien. En Lucas se nos está diciendo que cuando viere a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que su destrucción ha llegado. Ya hablamos que las naciones gentiles van a venir, van a rodear a Jerusalén, que la destrucción de Jerusalén ya ha llegado y que son tiempos de retribución. Y dice que va a ser puesta bajo dominio de esas naciones gentiles hasta que ya vaya, hasta que termine el dominio de lo que son las gobernanzas gentiles sobre la tierra. Ahora Juan nos está trayendo un dato interesante. Juan está diciendo que él está viendo la visión del templo. Que él tiene un instrumento que es una caña de medir, un canalasis, un instrumento para medir. Una vara que se utilizaba. Entonces, cuando él está midiendo el tercer templo, que es el templo que se va a realizar, que se va a hacer en Jerusalén, que ya está todo listo, ya están las maquetas, ya están los planos, ya están los sacerdotes, ya hay un sumo sacerdote, ya hay un Sanedrín, ya está la vaca roja, ya está todo listo. Lo que se está esperando es, gloria al nombre del Señor, que se haga el movimiento para establecer lo que será el tercer templo. Y esta situación de declarar a Jerusalén como capital de Israel va a jugar un paso importante en lo que será esa reconstrucción del tercer templo. Mire la seriedad de estos asuntos que están ocurriendo ahora. Ahora bien, eso es lo que Lucas nos está diciendo. A Jerusalén la van a rodear y la van a poner bajo dominio gentil. Y ese dominio va a ser hasta que los tiempos de los gentiles terminen. Ahora Juan nos está revelando sobre una visión dentro de la tribulación del tercer templo y que a él le están dando unas instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Vas a medir el templo. Vas a ver los que están adorando. Había adoración en el templo y nosotros sabemos que según Daniel, a la mitad de la tribulación, el anticristo quitará el sacrificio y la ofrenda y profanará el templo. Quiere decir que la segunda mitad de la tribulación, los últimos 3 años y medio, los últimos 42 meses de la tribulación, los últimos 1260 días, ya han quitado la ofrenda, ya han quitado el sacrificio y ya no hay adoración. Lo que hay es profanación del templo. Si Juan está viendo adoración, si Juan está viendo el templo, él lo está viendo en ese primer periodo de los primeros 3 años y medio de la tribulación. Pero el dato importante aquí es que a Juan se le dice que mide el templo, que vea a los que están adorando, pero le dicen sobre el patio de ese templo. ¿Qué le dicen sobre el patio del templo? Dicen que no lo mida. No lo midas, le dicen a Juan, no midas el patio. Ahora, ¿por qué le dan la instrucción a Juan de no medir el patio? Porque dice, porque ha sido entregado a los gentiles. Ha sido puesto bajo dominio de los gentiles. Y ya vimos que Lucas nos enseña que es que las naciones van a rodear a Jerusalén. Amén. Y la van a poner bajo dominio de los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. No se está refiriendo al arrebatamiento, sino a las eras, a las gobernanzas de los gentiles sobre la tierra. Y entonces ahí viene la venida, que es la roca. Ahora bien, ¿por qué tiempo van a poner bajo dominio a Jerusalén los gentiles? Dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ellos van a poner
el dominio sobre Jerusalén por los 42 meses postreros, los 42 meses finales de lo que es la tribulación, ya llamada dentro de ese periodo la gran tribulación. O sea que dentro de lo que será la gran tribulación, las naciones gentiles pondrán bajo dominio a Jerusalén. Pondrán bajo dominio a Jerusalén y la van a hollar. Mire el escenario que hay. Una Jerusalén bajo dominio de las naciones gentiles en los últimos 3 años y medio de la tribulación. En los últimos 42 meses o 1260 días, todo es lo mismo. Estoy dando la medida en días, en meses y años. Quiere decir que, ¿cuál es el panorama, Jeremías? Bueno, que la Biblia nos está enseñando que en la tribulación, mitad de la tribulación, los gentiles van a tomar el dominio de Jerusalén. ¿Cómo van a tomar el dominio de Jerusalén? Van a venir y van a rodear a Jerusalén. Y entonces pondrán la ciudad bajo el dominio de estas naciones. ¿Cómo se va a llevar a cabo este dominio? Veamos Zacarías 14, capítulo 1. Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 4. Zacarías capítulo 14, versículo 1 al versículo 4. Ya vimos parte de lo que va a estar ocurriendo. ¿Qué más nos dice Zacarías sobre eso? Capítulo 14, 1 al 4 de Zacarías. Dice la palabra: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Le está hablando a Jerusalén, le está hablando a Israel, le está diciendo: el día del Señor viene. La venida del Señor va a llegar. Eso es así. Dice: y en medio de ti, en medio de tu nación, en medio del pueblo, serán repartidos tus despojos. Despojos son las pertenencias. Está diciendo que las pertenencias de los judíos van a ser quitadas, van a ser saqueadas. Le está hablando a Jerusalén en profecía. Continúa. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Miren lo que está diciendo Jehová: porque yo, Sí. ¿qué haré? Reuniré a todas las naciones. ¿Para qué? Para combatir contra Jerusalén. Para combatir contra Jerusalén. Miren el escenario de los últimos 3 años y medio de lo que es la tribulación. Sí. Estamos ya mirando cómo se ha comenzado esta situación. Miren cómo está la cosa de seria, viendo ya cómo está la situación, cómo se están poniendo los ánimos, ¿verdad? Y cómo está la situación, pero usted sabe que ya esto va a ocurrir ya lo que es a mitad de tribulación, porque dice bien claro Juan que la pusieron bajo dominio por los últimos, ¿verdad? O por 42 meses. 42 meses, que son los últimos 3 años y medio o los últimos 1260 días de la tribulación. Entonces ahora me está diciendo en Zacarías 14 que en medio de Jerusalén repartieron las pertenencias, porque Jehová hizo que todas las naciones subieran a pelear contra Jerusalén. Vea, usted está viendo ahora por qué o en qué manera y forma es que ponen bajo dominio a Jerusalén. Es por medio de una batalla donde Jehová trae las naciones ¿a qué? A rodear y a combatir a Jerusalén. Eso es así. Porque con rodearla no van a despojar las pertenencias. Tienen que combatir contra Jerusalén. Tienen que combatir contra Israel. Va a haber una guerra armada ahí. Y van a despojar de las pertenencias a Israel. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice ahí? Dice: y la ciudad será tomada. ¿Qué ciudad está hablando? No, es contra Jerusalén la profecía. Desde el capítulo viene 12 hablando de eso. Viene el 14 hablando de eso. Y Jerusalén va a ser tomada. Escuche bien. Ahí es que va a ser puesta bajo dominio. Jerusalén, la ciudad será tomada. Hay gente que empiezan en el fanatismo, hermano. Yo amo la nación de Israel, amamos a Israel, bendecimos a Israel, pero la palabra se va a cumplir. No, Israel no la pueden tocar porque eso es de Dios y es de Dios. Es de Dios, pero la Biblia dice que va Jehová mismo. ¿Por qué va a suceder? Porque no es por voluntad de los hombres, es que Jehová permite que eso ocurra porque son días de retribución. Exacto. Son tiempos para que dice bien claramente ahí, para que la palabra se cumpla. Eso es correcto. Y para que se cumpla, a Jerusalén lo tienen que rodear, tienen que venir contra la ciudad, tienen que tomar las pertenencias, tienen que atacarlo y la ciudad será que, Tony. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. La mitad de Jerusalén irá ¿en qué?
en cautiverio. ¿Cuál va a ser entonces el resultado de esa invasión de las naciones que Jehová hace subir contra Jerusalén? El resultado es que van a arrebatar despojos, van a repartir las mujeres, ¿verdad? Un desastre. Y la mitad de Jerusalén va a ir bajo dominio de los gentiles. Y el resto del pueblo, el resto del pueblo judío se quedará ahí. Sí. Se quedará ahí, pero a esto a la misma vez, ya al dividir la tierra, al dividir el territorio, ustedes saben bien claramente que están dividiendo el pacto que Dios ha hecho. Hay una rotura automáticamente al haber una invasión en ese territorio. Ya. Eso es así. Pero mire lo que está diciéndonos el escenario sobre Jerusalén. Continúa. Dice, después saldrá Jehová. Escuche bien, ¿cuándo va a salir Jehová? ¿Antes o después de esta guerra? Después. Estamos hablando de la venida. Esto es la venida. Zacarías 14 es un capítulo que trata sobre la venida de Cristo. Eso es así. O sea, primero, para que usted vea la diferencia de lo que es el arrebatamiento y de lo que es la venida. Eso es así. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es inminente. En cualquier momento puede ocurrir. Pero la venida de Cristo no puede ocurrir hasta que se dé esta situación en Jerusalén, esta guerra. Porque dice que después de esa guerra en que rodean a Jerusalén, en que le quitan las pertenencias, en que se llevan la mitad de Jerusalén en cautiverio, después de eso es orden cronológico. Entonces, ¿qué sucederá después de ese evento? Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Después de eso, después que esas naciones hagan eso con Jerusalén, entonces después saldrá ¿quién? Jehová. ¿Y a qué va a salir Jehová? A pelear. ¿Y qué dice el versículo 4? Usted está con la Biblia en su casa ahí. Eso es así. Y el 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ahí es que es la venida de Cristo. Se afirmarán sus pies. ¿Cómo encuentra el Señor? ¿Cuál es el escenario cuando el Señor venga en su venida? A Jerusalén bajo dominio de los gentiles, la mitad de la ciudad. La mitad de la ciudad. Porque esas naciones Él las trajo para que las rodearan y para que la combatieran. ¿Entiende? Y el Señor viene a pelear contra esas naciones. Y cuando el Señor venga entonces en la venida, que peleará contra esas naciones, que esa es otra guerra, esa es la guerra del Valle de Megiddo o Armagedón. O sea que la guerra de la venida de Cristo, es Armagedón. Ahora lo que va a proceder es la confabulación, que es una guerra que ya le estamos viendo en desarrollo. Luego que la confabulación se dé, porque explicamos que ahora los países árabes van a subir contra Jerusalén como el primer intento. Pero y eso lo vamos a ver ahora ya mismo en Zacarías 12. Estamos explicando bien para que usted entienda. Se va a dar el primer intento, en Zacarías 12 nos lo habla. Fracasan los países de alrededor, fracasan los árabes en ese intento, y luego viene un segundo intento que son los países árabes con Rusia, con Turquía y con Irán, Persia, que es la guerra de Gog y Magog. ¿Está viendo? Y entonces vamos a ver también que nos habla del anticristo cuando mete las tropas a la mitad de la semana, y por eso es que oyen la ciudad por los últimos 42 meses. Pero yo estoy hablando porque usted tiene que entender cuál es el escenario de la venida. Entonces se afirmarán sus pies. Esa es la venida literal de Cristo sobre el monte de los olivos. En el arrebatamiento el Señor está en las nubes y dice para ir al encuentro con el Señor en el aire. El Señor no desciende a poner sus pies literalmente en el arrebatamiento como lo hace en la venida. Primero se da el arrebatamiento, tribulación y luego la venida. Y en la venida se va a desatar esa guerra porque las naciones durante esa última mitad de la tribulación o esa gran tribulación hollaron a Jerusalén y dividieron la ciudad, la llevaron cautiva. Entonces mire esto bien, vaya conmigo a Joel capítulo 3, el libro de Joel capítulo 3, versículo 1 al 3. Joel capítulo 3, versículo 1 al 3. Mire el escenario, lo interesante. Y lo interesante es que eso es lo que la palabra nos está presentando. Cuando el Señor venga en su venida, viene a pelear contra esas naciones que van a estar todavía en una ocupación de la mitad de Jerusalén. ¿Entiendes? De la mitad de Jerusalén. Y aquel Señor desciende a pelear contra esas naciones. La pregunta que yo les he estado planteando:
¿por qué Estados Unidos en esa batalla, en esa avenida del Señor, no está ahí defendiendo a Israel? ¿Por qué la ciudad de Jerusalén fue llevada cautiva en la mitad de la ciudad? ¿Qué pasó ahí con Estados Unidos, que ha sido el amigo fiel de Israel? Pues no figura, porque ¿cómo es posible que las naciones de alrededor, que los países que vienen en ese intento ya a mitad de la tribulación, se alcen con una victoria que ahora en la de la confabulación no la van a tener? Me explico. Lo que prosigue es la guerra de la confabulación. Salmo 83, Zacarías 12, ya mismo vamos a ir ahí. Rodean a Jerusalén, vienen contra ella, pero son derrotados por Israel. Así es. Israel amplía el territorio, destruye a sus enemigos, moralmente queda bien parado y los árabes quedan desmoralizados, se van viendo forzados al acuerdo de paz y seguridad, y también un Israel más robusto, más organizado, morando y habitando confiadamente, dice. Entonces viene Gog, Rusia, con Persia, Irán, que es Irán, y viene la casa de Togarma, que es Turquía, y entonces con algunas naciones árabes, como lo que va a ser ahí la parte noreste de África, Kut y Fus, y viene Egipto, y vienen estas naciones árabes, entonces en otro intento más contra Jerusalén. Eso es correcto. Pero la Biblia dice que allí Gog va a ser también derrotado en los montes de Israel, van a ser también destruidos, y que la tierra va a abrir su boca y allí va a haber un temblor y una cosa terrible de intervención de parte de Dios, y Jehová se santificará delante de todas las naciones. Y ahí, ¿verdad? Hay unas cosas que todavía no están muy claras en cuanto a esa temática, pero la realidad es que ellos van todo el tiempo tras el objetivo. ¿Cuál es? Jerusalén. Jerusalén. Y hasta ahora, en todo este tiempo, el asunto había estado bastante tranquilo. La cosa se ha movilizado desde que este presidente hizo el pronunciamiento de que Jerusalén va a pasar a ser la capital oficial de Israel, y les expliqué que aunque él lo está haciendo como un movimiento político, ¿cuál es el discurso del presidente? Ninguno de los presidentes, ni Clinton, ni fulano, ni sutana, se atrevieron a hacer esto que yo estoy haciendo. Yo estoy cumpliendo la promesa. ¿Verdad que sí? Entonces él lo está moviendo a nivel político, pero él no se está dando cuenta que está moviendo y está dando un paso agigantado en el plan profético de Dios, porque ahora esa movida política de Donald Trump moviliza a las Naciones Unidas, moviliza a la Liga Árabe a lo que estamos diciendo, a una guerra, y también, por otro lado, Naciones Unidas tiene que actuar sí o sí en un acuerdo que subsane lo que Estados Unidos acaba de hacer. Eso es así. Entonces, eso nos lleva al escenario que la Biblia plantea, a un acuerdo de paz y seguridad que va a ser confirmado por el anticristo, luego de que sea quitado de en medio lo que lo detiene. La iglesia, el Espíritu Santo, detiene la manifestación, y luego que él se manifieste, entonces confirmará el pacto, dando comienzo a esa tribulación. La confirmación del pacto es la rotura del pacto sempiterno. O sea, el anticristo hace un pacto de paz y seguridad, pero ese pacto de paz y seguridad a su vez rompe un pacto que Jehová hizo con Abraham y su descendencia sobre un territorio. Y por eso es que entonces viene la indignación de Jehová, porque Jehová tiene un carácter. Jehová tiene un carácter, y Jehová es amor, pero es fuego consumidor, y Jehová juró por sí mismo sobre esa tierra, porque Hebreos no los habla y no los dice, que no habiendo alguien mayor por quien jurar, ¿qué hizo? Juró por sí mismo. Y cuando le habla a Isaac, le dice: yo te estoy confirmando el juramento que hice a tu padre. O sea, que esto no es un pacto que se puede borrar. Esto es un pacto que Jehová juramentó por sí mismo, en el cual los hombres van a introducir las manos para llegar a un supuesto acuerdo de paz y de seguridad, rompiendo y quebrantando ese pacto sempiterno, y entonces viene destrucción repentina. Pero Pablo es muy claro y dice: vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Pero mira, Jeremías, yo estoy viendo aquí, ¿verdad?, que sabemos que Dios es el que quita y pone reyes, ¿verdad? Exacto. Yo estoy viendo aquí a Trump, como él dice, ningún presidente había hecho esto, pero el Señor lo puso ahí con un propósito. Se va a cumplir la palabra por medio de él, aunque no lo podemos entender mucha gente, pero él está puesto para eso, para venir a cumplir con la palabra del Señor, ¿ves? Y yo lo estoy viendo de esa manera. Porque cuando miramos a Trump, que él no tenía ninguna posibilidad, y mira dónde está él. Claro.
Ahora bien, vamos a Joel capítulo 3, versículo 1 al 3, porque estábamos diciendo que Jehová viene en la venida cuando afirme sus pies en el monte de los olivos a pelear contra las naciones que habían venido a rodear a Jerusalén y que tomaron a Jerusalén la mitad de la ciudad en cautiverio. Eso es. Entonces, mire lo que dice Joel capítulo 3, 1 al 3. Dice, porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender del valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas. Las hará descender al valle de Josafat, y el valle de Josafat es el valle de Jezreel o el valle de Megiddo, porque allí ese va a ser el escenario, ese va a ser el lugar donde se va a llevar a cabo la batalla del Armagedón. Amén. Él las va a llevar. Miren, vamos a repetir, vamos otra vez desde el 1 para que la gente escuche bien lo que está sucediendo. Vamos a ver. Dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. La cautividad de Judá y de Jerusalén. Ya Israel está ahí. Ya salió de haber estado cautivo por el gobierno alemán y de las naciones. Estamos en el tiempo. ¿Qué sucede con eso? En el tiempo señalado, ¿qué va a ocurrir? Dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Ajá. Y allí entraré en juicio con ellas. Escuche bien, las va a llevar al valle de Josafat. Porque allí en el valle de Josafat, que es Megiddo o Armagedón, que en hebreo es Megiddo, va a enjuiciarlas. ¿Por qué las va a enjuiciar? A causa de su pueblo Israel. Recuerden que estamos diciendo que las naciones vinieron contra Jerusalén, la rodearon, le quitaron sus pertenencias y se llevaron la mitad de Jerusalén en cautiverio. Y el Señor en ese escenario viene a la tierra para enjuiciar a esas naciones. Y Joel nos los está diciendo. ¿Qué más dice ahí? Dice, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. ¿Cuál es la causa? Mi pueblo, Israel, mi heredad. Esa es la causa por la cual el Señor las lleva al valle de Josafat, al valle de Megiddo, para hacer un juicio a esas naciones que vinieron contra su tierra. ¿Y qué hicieron contra esa heredad? A quien ellas esparcieron entre las naciones. A quien ellas son las naciones. Y entre esas naciones repartieron a su pueblo. ¿Y qué más hicieron? Y repartieron mi tierra. Y repartieron mi tierra. Repartieron mi tierra se refiere a la dividieron, la tomaron cautiva, rompieron ese pacto, rompieron mi acuerdo, se metieron en ella, la pusieron bajo el dominio de ellos. Eso es así. Y por esa causa Jehová entonces envía lo que viene en la indignación de Jehová, esa tribulación, y al final de la tribulación, luego de que ya la naturaleza el Señor la utiliza para manifestar su juicio, que no es María, que no es Harvey, no es Harvey, ni tampoco es Irma, ni tampoco son los terremotos que están ocurriendo ahora. Estamos hablando de la indignación de Jehová. Estamos hablando que Juan dice que él vio un eclipse solar y un eclipse lunar y que luego las estrellas cayeron del cielo como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea, es la indignación de Jehová, es la ira de Jehová. Jehová se indignó y manifestó su ira porque los hombres, las naciones, se metieron en su tierra, en su heredad. Y comenzaron a controlar y a dominar y a poner su pueblo en cautiverio y repartieron su pueblo. Dice que a las mujeres las despojaron, bueno, hicieron como les dio la gana. ¿Qué más dice Joel? Mire el escenario, mire el escenario. Dice en el 3, y echaron suerte sobre mi pueblo. Ajá, mírelo ahí. Repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo. Sigue. Y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también que tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón. A Tiro, a Sidón, Tiro. Los habitantes de Tiro son los habitantes de Palestina, de Gaza específicamente. Escuche bien, mire bien. Isaías capítulo 24. Capítulo 24 de Isaías nos habla de este particular de lo que yo estaba hablando hoy. Estamos hablando del escenario, qué es lo que va a suceder, por qué Israel es el reloj profético, Jerusalén, qué va a pasar con las naciones. Mire el escenario. ¿Cómo comienza esto? Porque estamos viendo ya el final. ¿Cuál es el final? Que las naciones suben contra Jerusalén,
que ese es uno de los intentos, que rodean a Jerusalén, que le quitan las pertenencias, que hay una guerra, que la mitad de Jerusalén va en cautividad, ¿verdad? Que ya finalmente logran poner bajo el dominio a Jerusalén de ese pueblo gentil. Y entonces, mire bien lo que está diciendo la Biblia. Entonces yo voy a descender al valle de Josafat y los voy a enjuiciar. Sí. ¿Ves? Los voy a enjuiciar allí por causa de mi pueblo Israel, mi heredad, a quien ellos, ¿verdad?, esparcieron y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo. La pregunta es, que le sigo haciendo al público, ¿dónde está Estados Unidos en este escenario? Sí. Entonces, no es tanto eso, porque yo nací, mira, yo soy americano, nacido en Nueva York, y amo, y verdad, y esta nación ha bendecido muchísimo a este país, y olvídese de esto, esto no es asunto político, el asunto es, la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos no figura en estas guerras donde Israel va a tener que depender de Dios? Precisamente eso, que es para que no le den gloria a Estados Unidos ni al hombre, sino que ellos tengan que reconocer que hubo una intervención de parte de Dios. Así es. Porque ¿cómo es posible que con Estados Unidos ahí, que es la potencia más poderosa del mundo, tomen cautiva la mitad de Jerusalén y Estados Unidos se mantenga cruzado de brazos? ¿Cómo es posible ese escenario que la Biblia está detallando? Lo que pasa es que vienen unos eventos, hermano, que la gente tiene que entender esto. Y lo vuelvo y lo repito, Estados Unidos no figura en la profecía en el stage final. Ahí quien figura es Rusia, que es Gog, quien figura es Irán, que es Persia, quien figura es Turquía. O sea, los enemigos de Israel son preservados para Dios mismo ponerlos contra Jerusalén, porque esa va a ser la causa por la cual Jehová va a ejecutar sobre ellos. Mira cómo es Jehová. O sea, te llevo contra Jerusalén, pero es para entonces yo enjuiciarte. Enjuiciarte por lo que hiciste. Y en aquel día no va a ser Estados Unidos. Dice, se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos. Y usted sabe quién va a estar allí, según Apocalipsis. Las naciones reunidas. Sí, todas. El anticristo. Sí. Y las naciones, ¿a quiénes? Las naciones a las cuales los espíritus con apariencia de rana, pues, o sea, uno entra en esta temática y la gente empieza rápido. No, mira, eso es lo que dice la Biblia. Irán a los reyes de la tierra y los llevarán allí, a Megiddo, y allí estarán reunidos. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Tú y yo lo conocemos como la venida de Cristo. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es el convencimiento de estos espíritus que salen a manera, ¿verdad?, o con apariencia, imagen de rana por la tierra, en una campaña para llevar a los reyes de la tierra a Megiddo, porque van a combatir contra el Cordero, contra Jesucristo? Amén. ¿Cómo yo convenzo a los reyes de la tierra en llevarlos allí al escenario? Si yo no les muestro una prueba. Lo que para ti y para mí es la venida de Cristo con los ángeles y con la iglesia, para el mundo va a ser una invasión. Esa es la realidad. Tú y yo lo miramos del punto de vista cristiano, del punto de vista de la manera que te estructuraron y que lo conocemos, la venida de Cristo. Pero póngase y analice lo que estamos hablando, analice. El Señor con los carruajes del Señor, los caballos del cielo, blanco, el ejército del cielo, vestido de lino fino, los ángeles entrando en este sistema. Mire, y dice la Biblia, y entonces a mí lo que me da es que lo cantamos en la iglesia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, pero no están visualizando el escenario. El escenario para el mundo secular que se quedó aquí en la tierra, que logró sobrevivir la tribulación y que va a enfrentar la venida. Para ese mundo secular, para ellos lo que va a estar llegando es una invasión de afuera. Y van a estar allí preparados para enfrentar. Para enfrentar al Cordero, para enfrentar, y el Cordero peleará en el valle de Megiddo y los vencerá. ¿Y quiénes van a estar allí? Las naciones. Todas reunidas allí. Y subirá la sangre, ¿verdad? Tipológicamente dice que subirá hasta el freno de los caballos, a la matanza que va a haber allí, la cena que Jehová tiene preparada, el sacrificio que Jehová tiene preparado allí. ¿Está entendiendo? Pero ese es el escenario final. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, que la temática estuvo, mire, aquí han pasado unos eventos que la gente los ha dado por desapercibido. Número uno, que Israel no era un estado, no era una nación hasta el 1947, donde el proyecto 181 los establece como una nación, y en el 48 se establecen sobre su tierra, sobre el estado palestino, el 14 de mayo de 1948. Eso es un dato importantísimo. Que los judíos han regresado a su tierra, que han prosperado, que lo que la palabra dijo se cumplió.
¿Está entendiendo? ¿Qué más yo veo muy importante? Que el sistema religioso, luego de 2000 años que no tenía un Sanedrín, hoy en día ya está constituido. Un sumo sacerdote, unos planos, unas maquetas, un movimiento para un tercer templo donde el anticristo se sentará. Esa es la proximidad. Sí. O sea, el ver maqueta, ingeniería, sacerdote seleccionado, la vaquilla roja, ver todo un sistema preparado, me está hablando de proximidad, porque en ese templo el anticristo se sentará y se hará pasar por Dios. Exacto. Y con la tecnología y con todo lo que ya está prefabricado, ya el altar de ese templo está. O sea, todo está, es un sistema que en cuestión de meses lo pueden montar. Y la iglesia no necesariamente, yo siempre he estado hablando que la iglesia no necesariamente tiene que esperar a ver el templo construido y que no, porque hay que tumbar la mezquita. Mire, eso no es así. El templo va a estar al lado, será dividido por un muro que se midió, la Biblia lo establece, solo daremos el estudio del templo. Estará al lado y será dividido por un muro a los 4 lados. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces no hay que esperar a ver el templo. Estamos viendo los vientos del templo. Los sacerdotes, la sangre de las vaquillas rojas que ya está ahí, el sistema del altar, todo está preparado. Eso es así. Entonces eso me habla de un tercer templo. Eso me habla entonces de la confirmación del anticristo, de un pacto que va a figurar ese templo como parte de ese acuerdo. Sí. ¿Se está viendo? Entonces, esa es la proximidad. ¿Qué estamos viendo? Un movimiento que aparenta ser una bobada, que vamos a mover la embajada de Estados Unidos para Jerusalén porque hemos reconocido a Jerusalén como la capital de Israel. Pero eso ha abierto una puerta que la gente no tiene idea de las proporciones y de los movimientos que vendrán en su secuencia. Aquí nosotros hablamos, la semana pasada, hablamos de que esto iba a traer atentados terroristas. Lo hablamos aquí. Sí. Ayer hubo un intento fallido, pero lo hubo. Y eso yo lo sigo repitiendo. A la gente que me están escuchando y que están allá en la red, ustedes saben que dice la Biblia que vendrían tiempos peligrosos. Sí. Que hay que estar todo el tiempo preparado. En la 42 en Manhattan, lugar donde muchísima gente visita. Mire, usted sale por un aeropuerto, usted escuche bien que me está escuchando. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de estar en todo tiempo preparado para partir con el Señor? Amén. Usted llegó a un aeropuerto a Nueva York, al Kennedy, hay un loco vino y soltó 3 bombas o se explotó y se inmoló y ahí usted se fue a pique. Sí. Las cosas están así. Sí. Este hombre, decía el alcalde de Nueva York, trató de hacer un intento, quizás fue algo, ¿verdad?, fallido, pero el intento estuvo. Eso es así. Y si no hubiese sido fallido, Sí. ¿usted se imagina la proporción de un ataque terrorista en los trenes de Nueva York? ¿Usted se imagina las proporciones de un ataque terrorista que no sabemos? Mire, iglesia, usted no sabe. Hay, y lo hemos dicho, hemos visto entrevistas de un agente del FBI que se metió en células terroristas que están en Estados Unidos, están ahí. Sí, están No están allá en esos países. Están adentro. Están aquí en Estados Unidos, dentro de la nación, ahí están. Usted no sabe cómo han podido ir trayendo posiblemente piezas de una bomba poco a poco y en el tráfico internacional y ya tengan sus bombas preparadas, que las trajeron en parte y las montaron. O sea, que aquí no hay seguridad, esto no es miedo, esto es la realidad. Eso es amén. Mira esa gente que estaba en ese tren ahí, en el subway ayer. La experiencia que vivieron, usted sabe de lo que cómo es que se está viviendo. O sea, aquí hay que estar ready, aquí hay que estar agarrado porque estamos viviendo los tiempos que la Biblia dice, tiempos peligrosos. Y a la misma vez vamos viendo los rumores de guerra que Norcorea le dice a Estados Unidos que cuando le ponga el bloqueo naval es una declaración de guerra, que por allá, mire, esto está hirviendo. Esto está hirviendo, rumores de guerra, viene por ahí nación contra nación. Yo te está viendo lo de Jerusalén, que ya es la copa pesada que el Señor habló y dijo que sacudirá todas las naciones, ya. Sí. O sea, aquí la gente no está entendiendo. O sea, usted sabe ver una nube gris y dice, porque la vio gris, va a llover. Va a llover, sí. Porque usted vio un indicador Sí. que la vio gris. Ajá. Y usted conoce que cuando esa nube está gris, el efecto, la causa de eso es que llueve. Sí. Entonces el Señor dice, ustedes saben distinguir eso. ¿Y cómo es que ustedes no saben distinguir los tiempos? Sí, señor. O sea, ¿cómo es que tú no sabes, amigo, que me estás escuchando a través de la radio, a través de los medios? ¿Cómo es que tú no sabes, iglesia, el tiempo que se está viviendo? Tiempos de arrebatamiento. Tiempos donde la iglesia en cualquier momento va a salir de esta tierra y en vez de Trump ser la noticia, en vez de las naciones ser las noticias van a ser el arrebatamiento que tanto se habló. Sí. Que tanto se predicó por hombres respetables y por hombres de Dios. Amén. Comenzando por el apóstol Pablo, que fue el que trajo la revelación del misterio. Sí.
Pero mire, eso no es una falacia, eso va a ocurrir. El cumplimiento de ese evento se va a cumplir tal como se cumplió el evento de que Jesucristo viniera a la tierra y marcara la historia con antes y después de Cristo. Esa es la certeza de la profecía, que así como se fueron cumpliendo todas esas profecías, hoy vemos un escenario profético cumpliéndose, que nos está gritando que el arrebatamiento está a la esquina, está a la vuelta de la esquina, que la iglesia tiene que estar preparada, que el que se apartó tiene que enderezarte, tienes que volver al camino, porque si tú te quedas por ahí, te puedes fuera. Ok, Isaías 24, 1 al 6. Nos disculpan, ustedes saben que tenemos, ¿verdad?, internet satelital, que en Puerto Rico todavía no hay luz, que hay un problema de problemas técnicos. Estos son cosas que, ¿verdad?, debido a las circunstancias están ocurriendo. Allá tiene que Pancho coger la captura, tirar de por allá, pero es para que ustedes puedan seguir siendo edificados. Claro. Son cositas que pasan. Vamos a Isaías 24, 1 al 6. Estamos hablando de la división de Jerusalén. Escenario de la venida, escenario de tribulación, acuerdo de paz y seguridad, y escenarios de arrebatamiento. Y precisamente es lo que estamos diciendo, que eso ya estamos viendo cómo está despuntando ese escenario. Vamos allí a ver qué vio el profeta Isaías en el capítulo 24. Dice Isaías 24:1, dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo,
como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado. Y vamos al 4. En el 4 dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron las naciones poderosas de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, Traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto y sempiterno. quebrantaron el pacto. Dividieron la tierra, Eso es. repartieron la tierra, echaron suerte sobre ella, vinieron contra Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Dice ahí, sigue. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Mire lo que está hablando, ese es el escenario. Entonces usted va al capítulo 3 de Joel y Jehová se va a quedar tranquilo con esto. No, Jehová viene a juiciar las naciones. Joel 3:16. Joel 3:16. Dice la palabra que Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo. No es Estados Unidos que va a ser la esperanza de Israel. No, señor. ¿En quién va a poner Israel la esperanza? En Jehová. Dice, Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Mire, yo, la verdad, para que usted no me vaya a malinterpretar, yo no tengo nada, absolutamente nada, vuelvo y repito, contra Estados Unidos, ni políticamente, nada de eso. Pero yo lo que estoy llevándole a usted es para que usted analice y diga por qué Israel se encuentra solo en esta guerra. ¿Por qué cuando le quitan la mitad de Jerusalén a Israel, que se la quitan y la ponen en cautiverio, no aparece como que Estados Unidos viene, interviene y entonces vuelven a darle a Jerusalén? No, eso no es lo que dice. Que la esperanza de Israel será Jehová. Quien viene a juiciar a las naciones en el Valle del Armagedón es Jehová, no es Estados Unidos. Entonces me abre una interrogante, porque entonces yo digo, bueno, entonces si Estados Unidos no figura, algo sucede con Estados Unidos que lo saca, lo descarrila del ámbito profético final. Ajá, ¿qué sucedería con ¿Qué va a suceder? Y esa es la incógnita que tenemos, esa es la interrogante. Y ahí vemos un escenario con Norcorea, y ahí vemos un escenario a Rusia velando guira y a China, que están calladitos esperando a ver qué es lo que va a suceder. Y yo vuelvo y les repito, ¿qué sucederá? Que Estados Unidos no figura en estas guerras con defendiendo a Israel. También hay una porción bíblica que habla de que el que comía de los manjares de Israel le haría traición. Esas son posibilidades, son, ¿verdad? Escenarios posibles. Que usted diga, no, pero Estados Unidos es muy amigo de Israel. Mira, ahora mismo, bueno, usted va a confiar más en su amigo que en un enemigo. Y es más fácil que un amigo usted lo engañe. ¿Verdad? Porque usted confiaba en esa persona. Y eso es lo que está ocurriendo. Están preparando el escenario y en cualquier momento, en alguna de esas determinaciones, Estados Unidos podría hacer esa, que le traicione a Israel, y por traicionar a Israel, entonces Dios, ¿verdad? También en juicio. En juicio a Estados Unidos. Hay que ver, todo este escenario está ahí. Ahora bien, mire lo que dice la palabra. Eso es el escenario para la venida. Tony, el escenario para la venida, un resumen. Las naciones gentiles suben contra Jerusalén, la rodean, la van a sitiar. Van a pelear contra Jerusalén, van a tomar las pertenencias, van a llevar a la mitad de Jerusalén en cautiverio. Y esto es muy interesante porque precisamente la mitad de Jerusalén es lo que quieren las Naciones Unidas para Palestina. Para Palestina, es la mitad de Jerusalén. Y ese es el escenario interesante que está ocurriendo. Quieren esa mitad de Jerusalén para Palestina. Y esa es la controversia. Sin embargo, vemos que en medio de esa batalla ellos la cautivan, y que la Biblia enseña y dice que Jehová entonces desciende para enjuiciar las naciones que subieron contra Jerusalén y la llevaron cautiva. Y dice que viene, que Jehová viene, que afirma sus pies en el monte de los olivos. Y Joel capítulo 3 nos dice que Jehová enjuiciará a todas las naciones en el valle de Josafat. Y nos da la causa, a causa de Israel, mi pueblo, mi heredad, la cual ellos esparcieron y repartieron mi tierra. Es muy específico, muy específico. ¿Y qué más hicieron? Y echaron suerte sobre mi pueblo Israel.
Ese es el escenario. Ahora, ese es el escenario de la venida de Cristo. El escenario del arrebatamiento es un escenario donde la iglesia es sacada, escucha bien, antes de que se dé un acuerdo de paz y de seguridad. Y el acuerdo de paz y de seguridad no se da al final de la tribulación, ni se da a mitad de la tribulación. La palabra dice en Daniel 9:27 bien claramente que el acuerdo de paz y seguridad o ese pacto que el anticristo confirma es comenzando la semana 70. Confirmará el pacto con muchos, hablando sobre ese príncipe. Sí. Ese anticristo confirmará el pacto con muchos. Hay una posición, mucha gente tiene posiciones, todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? En que hay varias posiciones, unos creen en pretribulación, otros creen en mid-tribulación y otros creen que no hay ni pre ni mid, sino que todo el evento es al final de la tribulación. Pero hay que mirar que si el anticristo, porque mucha gente dicen que sí, que la iglesia podría estar en la mitad de la tribulación, porque lo que habla es que el anticristo no podría manifestarse hasta que la iglesia sea quitada de en medio y que el anticristo podría correr como de manera encubierta hasta esa mitad de la tribulación, y entonces cuando él entonces se manifiesta ahí en el templo profanándolo y poniendo la abominación desoladora, como quien dice que ahí saca las garras, entonces que ahí es que se manifiesta como anticristo. Pero en mi posición bíblica veo que la Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es que el anticristo confirme el pacto por 7 años. Dice por otra semana. Lee el 9:27. El 9:27, Daniel 9:27 Sí. dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y a eso se refieren cuando dicen, no, lo que pasa es que el anticristo podría estar, pero no manifiesto hasta que se manifieste como anticristo a la mitad de la semana que haga quitar el sacrificio y la ofrenda. Pero no es posible porque tan pronto usted vea la confirmación del pacto, ya usted sabe que qué. No, ya quedó manifiesto. Ya usted sabe que la Biblia dice que quien confirme el pacto es el anticristo y usted está viendo que lo está confirmando. Ya para usted no va a quedar oculto. Sí. Pues entonces habría una contradicción en lo que es ponerse de manifiesto. ¿Ve? Entonces, si la gente lo mira a la perspectiva, no, lo que pasa es que él va a estar encubierto hasta que se manifieste como anticristo. Entonces, ¿qué hacemos con el punto de que tan pronto usted vea que él confirmó el acuerdo, ya usted sabe que es el anticristo? No que lo haga. El anticristo no lo hace. Ya voy a la iglesia, como he dicho. Mire, para la iglesia Obama era el anticristo, para la iglesia Trump es el anticristo, Kushner, Lecron, cuánto, mucha cuestión. Porque, hermano, no se está escudriñando la Biblia. Sí. No se está escudriñando la Biblia. El anticristo no hace el acuerdo. El anticristo no es que hace las negociaciones. El anticristo confirma el acuerdo de paz. Y para confirmar, tiene que ya haber habido un preacuerdo. Se tiene que haber algo preestablecido. No, que Kushner juega un papel importante, muy importante, pero Kushner no es el anticristo. La iglesia está aquí en la tierra. Él no se va a manifestar hasta que la iglesia sea quitada de en medio. No, pero es que la iglesia puede ser quitada y entonces a mitad de la tribulación él manifestarse como anticristo como tal. Pero entonces si usted lo ve hacer el acuerdo, yo usted no evidenció que ese es el anticristo, ya no quedó de manifiesto. Sí. ¿Usted está entendiendo el punto? Usted dice, la palabra tiene un solo idioma. No podrá manifestarse hasta que sea quitado de en medio lo que lo detiene. Entonces vamos a ver el escenario de la venida es ese, una Jerusalén mitad cautiva, destruida, y el Señor viniendo a pelear contra esas naciones en Armagedón, valle de Megiddo, valle de Josafat o Jezreel. Antes de que eso ocurra para la venida, vienen los dos intentos. Dos intentos que van a darse. Número uno, la guerra de la confabulación. Países de alrededor de Israel, que es lo que prosigue en este tiempo profético. Vamos a ver qué dice Zacarías capítulo 12. Ready todo el mundo, que ya estamos terminando por el día de hoy, pero mira, atiendan esta última parte, ¿verdad? De esto que estamos trayendo, porque vamos a dar algunas reseñas ya en 10 minutos. Tiramos unos videos y para terminar el programa. Escuche bien. ¿Qué dice Zacarías capítulo 12? Primer intento. Ya no estoy hablando del 14, ya no estoy hablando del escenario final para la venida. Ahora vamos a ver el primer intento. Cómo comenzó el conflicto para que llegaran las naciones a dividir a Israel, a dividir a Jerusalén, perdón. Vamos a ver qué dice Zacarías 12, 1 al 3 o al 4. Dice Zacarías 12, 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel.
Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y formó el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Qué ha dicho Jehová? He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, Escuche que hará bien. temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Escuche bien, escuche bien, escuche bien. Dice Jehová, yo he puesto a Jerusalén por copa, yo le he puesto por juicio a todas las naciones. ¿A qué naciones? Dice a todos los pueblos de alrededor. Esto es una profecía específica. Los pueblos de alrededor de Israel son los pueblos árabes, los países árabes que están ahí rodeando a Israel. Dice, ¿sabe cuál va a ser la disputa? ¿Tú sabes cuál va a ser la copa? ¿Tú sabes cuál va a ser el punto de controversia? ¿Tú sabes por qué estos pueblos de alrededor van a venir porque es que yo pongo a Jerusalén por copa? O sea, el hecho, la controversia va a ser Jerusalén. Correcto. Y le pregunto yo a la iglesia y le pregunto yo al amigo, ¿cuál es el punto de controversia hoy? Hoy. Sí, que siempre han estado en negociaciones. No, pero después de que Trump anunció esto se ha convertido en el punto de controversia. Sí, todos. Punto de controversia, y Zacarías 12 te lo está diciendo. Yo pongo a Jerusalén por punto de controversia. Yo lo pongo por punto, por copa, por juicio a las naciones. ¿Y a qué naciones? A los pueblos de alrededor. ¿Y qué van a hacer los pueblos de alrededor? Contra Judá, contra Israel. A todos los Dice, en el sitio contra Jerusalén. ¿Qué sitial? Ajá. Y en aquel día yo pondré. ¿Qué sitial? Sitial es rodear. Yo voy a poner a Jerusalén por punto de controversia, por copa pesada, por copa de juicio, y esa copa, Jerusalén, va a hacer temblar a todos los pueblos de alrededor. Dice, ¿por qué? Porque van a venir a sitiar a Jerusalén. En el sitio contra Jerusalén. Y cuando vengan a hacer el primer intento para rodear a Jerusalén, ¿qué sucederá? Dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Ya aquí me está hablando de un poco más allá de los pueblos de alrededor, que son los que vienen, pero todos los pueblos van a sufrir la controversia de Jerusalén. Todas las naciones van a sufrir la controversia. La pondré por piedra pesada a todos los pueblos. ¿Y qué dice más allá en ese texto? Dice, todos los que se la cargaren. ¿Todos los que qué? Se la cargaren. ¿A quién se van a cargar? A Jerusalén. ¿Ustedes están viendo, iglesia? Sí. Yo repito una vez más, amamos a Israel, es el pueblo de Dios, son bendecidos los que bendicen a Israel, pero yo veo tanta gente, no, Israel es intocable porque es el pueblo de Dios y eso no va a pasar. Mire, entonces usted está diciendo que esta palabra no se va a cumplir. Si aquí lo que está diciendo es que las naciones de alrededor de Israel van a venir contra Jerusalén y que Dios lo va a permitir como punto de controversia porque va a ser la copa, va a ser la causa para enjuiciar estas naciones. Cuando vengan a sitiar a Jerusalén, el primer intento a rodearla, ¿quiénes? Los países de alrededor, las naciones árabes. Suben contra Jerusalén, la rodean. ¿Y qué sucede? Se la van a cargar. Pero la cosa no se queda así. ¿Qué va a suceder cuando se la traten de cargar? Serán despedazados. Todos los que se la cargaren serán despedazados. ¿Cómo van a ser despedazados? Vamos a ver el versículo 6. ¿Cómo van a ser despedazados? En aquel día pondré a los capitanes de Judá como braseros de fuego entre leña. Pondré al ejército de Israel con una comparación. Un brasero de fuego metido en leña. ¿Cómo pone la leña? Arder. Ardiéndose. O sea, está diciendo Israel los va a destruir, los va a poner a arder a todos esos enemigos, a todos esos pueblos árabes de alrededor que van a venir contra él. ¿Qué más dice? Y como antorcha ardiendo entre gavillas. Hace dos comparaciones. Israel va a pelear contra estos países árabes y esto va a ser como cuando hay brasero de fuego entre leña o como antorcha de fuego ardiendo entre gavillas. ¿Y qué hace la gavilla cuando le meten fuego? Arde. ¿Y qué hace la leña cuando le meten el brasero de fuego? Arde. O sea, está diciendo Israel los va a destruir, los va a quemar, los va a destruir con misiles, con bombas y van a arder en fuego. Los países que subieron contra Jerusalén y se atrevieron a rodearla. ¿Y qué va a suceder? Dice ahí mismo en el 6. Dice, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos
alrededor. Israel va a consumir a diestra, a derecha y a la izquierda. O sea, vamos a decir que hay agua en el oeste, pero va a consumir a todos los pueblos de alrededor, lo que está queriendo decir que vengan contra él a diestra y a siniestra. Y mire bien, ¿qué más dice ahí? Dice, y Jerusalén será otra vez habitada. Detente ahí. Y Jerusalén, ahora vuelve a Jerusalén, que fue lo que rodearon. Sí. Como Jerusalén fue rodeada, Israel los atacó de vuelta para atrás y los consumió como fuego entre braseros, ¿verdad? Y gavillas, los destruyó. Entonces, otra vez, Jerusalén vuelve a ser habitada en su lugar porque Israel, ¿qué hizo? Recuperó otra vez. O sea, fracasó el intento de los países árabes. Así es. Fracasa ese intento de los países árabes. ¿Qué dice el 7? El 7 dice, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Oye, y dice ahí, y librará Estados Unidos a las tiendas de Israel primero. No, y no tengo nada, es que quiero que la gente entienda. ¿Por qué? Porque es que tienen que venir unos eventos ahora, en proceso, que tienen que darle paso al cumplimiento profético, nos guste o no nos guste. Amén. Y yo lo he dicho y lo repito aquí, lamentablemente, los enemigos de Estados Unidos están dentro de la nación. Sí. Tenemos células de ISIS, células de Al-Qaeda, células de Hezbollah, de Hamas, de toda esta gente islámica que ya están dentro de la nación y que no sabemos hasta dónde hayan podido adelantar en sus planes. Escuche bien, hasta dónde hayan podido adelantar en sus planes. ¿Qué tipo de ataque podrían tener fraguado contra Estados Unidos? Porque esos son métodos de presionar. Sí. Esos son métodos de presión. Tú estás ejerciendo esta política en Medio Oriente, tú declaraste a Jerusalén capital de Israel, pues mira, nosotros vamos a explotarte aquí, te vamos a explotar allá y vamos a hacer... Entonces, esos son métodos de presionar. Y no se piense usted, yo lo dije aquí la semana pasada, lo dijimos, y ayer hubo un intento, no se piense usted que en este trayecto, en lo que mueven esa embajada de Estados Unidos a Jerusalén, las cosas van a permanecer tranquilitas. Oiga, ya hay un llamado de Hamas a intifada y todo esto. Yo sé que Nito tiene que venir por acá. Estamos acá en vivo, Tony. Sí. Estamos acá en vivo. Yo quiero, para ya terminar el programa, yo quiero que ponchemos, vamos a dejar la cámara, yo voy a estar hablando, pero vamos a dejar la cámara puesta en las noticias, para que los amigos y los hermanos puedan ver las noticias y lo que está hablando, ¿verdad? La noticia sobre esto que yo estoy hablando, la noticia que está siendo confirmada. Cuando Nito pueda, ¿verdad? Me poncha por acá la cámara de la noticia, yo sigo hablando, Tony. Es que esto va a venir de camino. Sí, esto es como tú dices, esto no va a parar. Ya Trump hizo esa movida, ahora vamos a ir viendo el cumplimiento de la palabra y las noticias nos van a hablar, nos están hablando, ¿ves? Y tenemos que estar claros y entender todo. Claro, porque ese es el escenario. Sí. El escenario que comienza a despuntar en todo este escenario, Jerusalén, Israel, el reloj profético, moviéndose en ese avance. Estamos acá en vivo. Yo le pido que ustedes nos tengan paciencia, ¿verdad? Estamos aquí con Nito. Gloria a Dios. Amén. Que está sirviéndonos acá. Y vamos a poner unos cuantos videos para que ustedes vean el desarrollo de este escenario que estamos hablándoles a los hermanos. O sea, estos son señales. Sí. Y la iglesia tiene que estar preparada. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué tú estás haciendo? Sí. Tú que me estás escuchando, amigo, apartado, iglesia, ¿qué tú estás haciendo para participar del arrebatamiento? No es saber en el tiempo profético que estamos. No es decir, wow, mira cómo está la profecía. No es decir, wow, mira cómo se está cumpliendo. No es eso. Sí. Hay gente que saben que estamos viendo un tiempo final y no van a participar. O sea, en la iglesia, ¿qué tú estás haciendo? Vamos a ver lo que está ocurriendo aquí. Dime ayer si se está... Avísame, Nito. Está hablando que el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel puede afectar el proceso de reconciliación, ¿verdad? Que es uno de los puntos que están hablando y socavar la paz para la región. Eso es lo que, ¿verdad?, se habla. Pero también sabemos que va a ser un catalizador, por otra parte. O sea, sí va a haber un conflicto, va a haber una guerra, pero de ahí tiene que surgir un acuerdo de paz, un acuerdo de paz, un acuerdo de seguridad. Y ese acuerdo de paz y seguridad va a ser confirmado por el anticristo cuando ya se ha quitado en medio lo que es la iglesia.
Y vamos a estar viendo no salen, ¿verdad, Nito? No sale el audio. Sí. ¿Cómo está ahorita? Estamos acá en vivo, ¿verdad? Vamos a ver entonces las noticias, leerle algunas noticias a los hermanos para que puedan ver. La Unión Europea rechaza reconocer a Jerusalén como la capital, y esto viene de los líderes de la Unión Europea. Rechazan aceptar a Jerusalén, o sea, están en contra de lo que es la posición de Estados Unidos y de Trump. Aquí vemos la explosión de Nueva York, fue un intento de atentado. Habla el alcalde, ¿verdad? De lo que estábamos hablando ustedes y de lo que esperamos que sea ahora alguno de lo que, vamos a decir, no todo el tiempo, pero el trasfondo que vamos a tener en estos meses va a haber ambiente de ataques terroristas y todo ese tipo de cosas. Turquía puede romper relaciones con Israel si Estados Unidos reconoce a Jerusalén. Ya este hecho se dio, y Turquía estogalma, que es uno de los que viene junto con Irán y juntamente con Rusia a, ¿verdad?, la guerra de Gog contra Israel. Y aquí estamos viendo Jordania, que es otro de los países de autobuses en Estados Unidos, particularmente en Manhattan, Nueva York, en la estación Metroport Authority, cerca de Times Square, le digo en Manhattan. Esto ocurrió luego de que un hombre aparentemente llevaba una bomba de tipo casero atada a su cuerpo, la cual habría detonado prematuramente. Las autoridades confirmaron que 4 personas resultaron heridas en el lugar. La más herida probablemente fue el propio sospechoso, quien ya se encuentra bajo arresto. Fue identificado ya a esta hora como Kayed Ullah, de 26 años de edad, presuntamente originario de Bangladesh, y pues se le identifica ya como abiertamente musulmán. Tenía un dispositivo con explosivos amarrado al cuerpo. Sin embargo, dicho dispositivo explotó de manera prematura. Ahí lo tiene, un musulmán, ¿verdad? Metro A, E y E fueron desalojadas con medida preventiva, mientras pues las autoridades llevaban a cabo los protocolos de vigilancia. Esto ocurrió en la calle 42, en la zona de Manhattan, muy cerca, le digo, de puntos importantes. Ok, vamos a tenerlo ahí. Tony, esto precisamente, vamos a dejarlo aquí, por lo menos este video. Vamos a pasar al próximo. Tony, hablando contigo y con el público, los hermanos que nos están escuchando, de esto es de lo que se trata, del peligro que se está viviendo. O sea, este mundo, los musulmanes están aquí adentro y no van a estar en descanso, ¿verdad? Porque saben que ahora mismo ellos lo que están viendo a Jerusalén como la capital sagrada del Islam y el lugar donde ellos reclaman, ¿verdad?, el santuario de ellos. Ahí está el domo y todo esto, hermano. La realidad es que el asunto es que vamos a tener varios atentados terroristas de ahora en adelante, y que esto ahora mismo no pinta bien. Pinta bien. Vamos a ver si por aquí tenemos también para que ustedes puedan ver. La decisión de Donald Trump sobre Jerusalén recibió serias críticas de diferentes líderes y altos cargos mundiales. Vamos a dar un repaso por algunas de las reacciones más destacadas. Desde Rusia declararon que la medida de Trump puede perjudicar el proceso de reconciliación entre Israel y Palestina. Además, confirmaron que el reconocimiento de Jerusalén viola el principio de alternativa de 2 estados. La primera ministra británica, Theresa May, dijo no estar de acuerdo con la decisión de Estados Unidos. Advirtió que este paso no favorece a la paz en la región. También reiteró que no tienen planes de cambiar la sede de su embajada. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó de lamentable la decisión del presidente estadounidense. Subrayó que la medida va en contra del derecho internacional. También se pronunciaron los países de Oriente Medio. Irán ordenó tajantemente la decisión y consideró una provocación peligrosa. Turquía tachó el anuncio de Donald Trump de irresponsable e ilegal y compartió la postura de que viola los convenios y derechos internacionales. El presidente de Egipto se sumó al rechazo, advirtió sobre las posibles consecuencias del reconocimiento de Jerusalén como capital israelí. Y ahí estamos viendo las mismas naciones que nos está hablando la Biblia. Egipto. ¿A quién más vemos ahí reaccionando? Jordania, que también está siendo señalado por la palabra. Estamos viendo Irán, ¿verdad? Irán advierte de un posible conflicto militar. Esto es algunas 2 semanas atrás, cuando Irán se estaba advierte hablando, a Israel de un posible conflicto militar. Un comandante de alto rango iraní advierte a Israel de que el inicio de una guerra podría precipitar el fin del régimen de ocupación israelí de Palestina.
Para ellos, Lo importante es que ustedes vean, hermano, que toda esta gente, Irán, Siria, Jordania, toda esta gente son los pueblos que la Biblia está mencionando que van a venir contra quién. Contra Jerusalén, y ya los estamos viendo a todos alineados en contra de Estados Unidos, en contra de Israel, y esto que se acaba de hacer de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, que es algo positivo para nosotros y algo positivo para Israel, para el mundo no lo es, y para los musulmanes que reclaman a Jerusalén como una ciudad sagrada para ellos, porque ustedes saben que Jerusalén es una ciudad disputada por el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, estas tres religiones principales, y por eso es que es tan volátil y por eso es que es tan complicada la política en cuanto a lo que es el status quo de Jerusalén. Jordania advierte a Estados Unidos sobre el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Ellas tienen allá las noticias, ¿verdad? Desde Jordania. Las expresiones de Jordania han sido también contrarias y de advertencia a lo que podría ocurrir en el Medio Oriente, como consecuencia de lo que ha estado ocurriendo con ese reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Miren lo que está ocurriendo acá, según lo que nos dice la noticia. Recomendó 2 Pediasure por día por 8 semanas. Cada botella tiene 7. Estamos viendo aquí que nos habla de Malasia. Malasia amenaza a Israel. Nuestro ejército está listo para marchar a Jerusalén. ¿Ven lo que estamos hablando de ustedes? Cómo todas estas naciones se están confabulando para subir contra Jerusalén, contra Israel, y vamos a estar viendo en el próximo programa específicamente, ¿verdad?, quiénes son estas naciones que la Biblia nos habla en el Salmo 83, para que ustedes vean lo específica que es la profecía, y no solamente lo específica que es la profecía, sino que podamos ver el cumplimiento de ella tal y como nos está diciendo la palabra, que ellas vendrán contra Jerusalén, vendrán contra Israel, ¿verdad? Porque van a hacer una alianza, una confabulación astuta y secretamente contra el pueblo del Señor. Y entonces esto nos alerta a nosotros del escenario que la iglesia está viviendo, de lo que estamos viviendo. Y diversos países árabes han condenado la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Desde Damasco, de los países árabes, los pueblos de alrededor y Jerusalén, el Señor dijo que le iba a poner como piedra pesada y como copa, y que vendrían a cargarse a las naciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció reconocer a Jerusalén ocupada como capital del ocupante israelí y decidió trasladar la sede de la embajada estadounidense hacia Jerusalén, una decisión que, a diferencia de las autoridades de la ocupación israelí, ha sido recibida con indignación y ira por parte de todos los países del mundo árabe, y así como ha sido rechazada por algunos países internacionales, al igual que la Organización Internacional o la Asamblea Nacional de Naciones Unidas ha también rechazado esta decisión y criticó que la misma podría obstaculizar los intentos de alcanzar la paz entre los palestinos e israelíes. Hay que destacar que Argelia criticó esta decisión y afirmó que constituye una declaración de guerra. Al igual, la Cancillería de Egipto... Ahí estamos viendo, ¿verdad?, que eso constituiría una declaración
señalado es un tiempo final donde estamos viendo el desarrollo de este conflicto que viene de grandes proporciones. Esto no se va a quedar así. Israel va a defender a Jerusalén, va a pelear, el Señor la va a poner como piedra pesada, y aquí vemos a Palestina. Palestina reclama, y en la Liga Árabe el reclamo es que los palestinos piden a Naciones Unidas que divida Jerusalén. La ciudad no es de Trump, Israel no tiene derecho a usar a Jerusalén como su capital. Y ese ambiente en el mundo musulmán, que es, ¿verdad?, una de las religiones que han estado arropando, gloria al nombre del Señor, en el mundo, que ha ido despuntando y que tiene una gran mayoría, es el ambiente, un ambiente de condenación a Estados Unidos, y por eso es que yo digo que vendrán entonces ataques y repudios dentro de la nación. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Contra la agresiva decisión del presidente de Estados Unidos. Conversamos con el analista internacional Mahmoud Aid desde Tucumán. Cordial saludo. En cada rincón del mundo se escuchan voces contra la agresiva decisión del presidente de Estados Unidos, quien reconoció la ciudad palestina de Al-Quds como la capital del régimen israelí. ¿Cómo se entiende esa postura? Le llaman Al-Quds ellos a Jerusalén. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Si Dios lo permite, todas estas manifestaciones de repudio a la decisión del americano van a seguir y van a seguir aumentando por los errores que viene cometiendo el gobierno de Estados Unidos, ya que ha provocado al mundo islámico guerras con agresiones militares, con ocupación de parte de los territorios de los países donde la mayoría son musulmanes, y esto han sido derrotados de la peor forma, de una forma muy humillante. Lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Irak, apoyando a los grupos takfiríes, y como esa política de agresividad militar no le ha dado los resultados que ellos pretendían, ahora agrede al mundo islámico, y no solamente al mundo islámico, sino al mundo judío y al mundo cristiano también, declarando, y agrede y provoca al mundo islámico, declarando a Jerusalén como la capital del Estado de Israel y trasladando su embajada a ese lugar. Primero, yo no sé qué poder o qué autoridad tiene Estados Unidos para declarar a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Y esto muestra lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que en realidad los que gobiernan Israel y mantienen a Israel es el lobby sionista norteamericano, ¿sí? Muchas veces personas no eran incrédulos. Ahí vemos las naciones, reporteros periodísticos hablando en contra de la política de Trump y aún el gobierno norteamericano. Ese es el ambiente, eso es lo que está predominando. El Estado terrorista de Israel. Eso es lo que estamos viendo a diario, noticieros en contra de Trump, noticieros en contra de Israel, y estamos, ¿verdad?, viendo esto. Vayamos entendiendo de que este escenario que trabaja con Jerusalén, que trabaja con Israel, no es un escenario cualquiera. Porque estamos hablando de que precisamente el escenario final, el escenario de tribulación, el acuerdo de paz con Israel. La rotura del pacto sempiterno es el territorio de Israel. Jerusalén va a ser la copa pesada, es el punto de discordia. Ya vemos cómo se está preparando el ambiente para esa confabulación. Comenzará por unas intifadas, protestas, movimientos políticos. Hay una cumbre, prende por acá, ¿verdad? Hay una cumbre el 13 de diciembre, gloria al nombre del Señor, de estos países que se van a estar reuniendo, van a seguir estos movimientos políticos, van a ver, ellos hablaron de intifadas, de presiones, también habrá agresiones terroristas y todos los mecanismos de presión, ¿verdad?, que ellos puedan ejercer sobre los Estados Unidos para tratar de lograr que Estados Unidos se retracte de algo que ya ha sido ejecutado, ha sido firmado y que es parte del plan profético de Dios. Eso es lo que estamos viendo en pleno escenario, y vamos a estar discutiendo el Salmo 83 más profundo y
a cabalidad, que ustedes vean allí quiénes son las naciones que menciona este salmo profético, quiénes son estos que vienen en la confabulación. Jordania, Egipto, Hamas, Siria, los palestinos. Algo impresionante, ver tal cual los que menciona la palabra en la ejecución de lo que estamos viviendo en la profecía. Vamos a traer esos países, los mapas y también las noticias para que ustedes vean cuál es el cumplimiento cabal profético. Esto es muy interesante porque estamos viendo ya preparándose un escenario para que entonces se dé el primer intento, que es la confabulación. De venir contra Jerusalén, de rodearla en el sitio contra Judá, y salen derrotados porque Israel los consume a diestra y a siniestra. A los países árabes ser también derrotados, desmoralizados. Entonces también los judíos tienen confianza, habitan confiadamente. Hay un escenario para también dentro de esa batalla, de esa guerra, hay un escenario de un acuerdo de paz y de seguridad. Y ya cuando Israel está habitando confiadamente porque destruía al enemigo, porque ya estamos en paz y seguridad, entonces viene destrucción repentina, entonces viene también esa invasión de Gog, Rusia, junto con Persia, que es Irán, junto con Togarma, que es Turquía, que ya vemos esa alineación, que la vamos a estar también estudiando en estos próximos estudios, y el escenario profético está muy interesante lo que está ocurriendo. Hay que seguir observando las noticias, hay que seguir mirando porque el reloj profético sí está marchando. Muy interesante lo que acaba de darse esta semana pasada, lo que se sigue moviendo. La Liga Árabe se reunió el sábado y determinó que Estados Unidos lo que está haciendo es legalizando la ocupación de Israel y que ellos tienen que tomar acciones más concretas, sancionando a Estados Unidos. Irán le ha ofrecido la mano de amistad a Arabia Saudita a cambio de que se vaya en contra de Israel, o sea, hacer las paces con Arabia, Irán y Arabia, y entonces darle la espalda a Israel. Y estamos viendo cómo las piezas de rompecabezas van cayendo tal y como la palabra nos lo exhibe, nos lo dice. Jebal, que es Jordania, está Hamas, está Hezbollah y toda esa gente que la Biblia menciona de una manera impresionante en el Salmo 83 son exactamente las naciones que hoy en día están haciendo el movimiento para venir secreta y astutamente para que no haya más memoria del nombre de Israel. Y cuando vengan con su intento, Israel los va a barrer, los va a desmoralizar. De ahí podría entonces surgir ese escenario para ese acuerdo de paz y seguridad cuando ya la iglesia no puede estar para que el anticristo pueda confirmar ese acuerdo. De eso es de lo que estamos hablando. O sea, una relación, ya yo estoy viendo un escenario que se está aproximando, atentados terroristas, guerra, un escenario, hermano, que tenemos que realmente estar listos. Y precisamente no hay casualidades. Jerusalén es la copa, es el punto de discordia. Pone el mismo Jehová. Y la Liga Árabe, países de alrededor. Este es el escenario, hermano. Este es el escenario que la palabra nos está hablando. Y no en cualquier tiempo, sino en un tiempo determinado por Dios. ¿Por qué los presidentes que prometían esto no ejecutaban? Porque no era el tiempo. No era el tiempo, y Dios, llegando el tiempo, entonces está ejecutando lo que tenía plasmado para este tiempo. Tiempos finales, tiempos peligrosos. Tú tienes que hacer algo por tu vida. Tú tienes que escapar. Tú que estás en la iglesia debilitado, que estás pensando no continuar, que se te está agotando la fuerza, tú tienes que decir, no, yo tengo que proseguir. Yo tengo que proseguir. Tienes que arreglar cuentas con Dios, poner las cuentas claras en todos los sentidos. Tú tienes que poner tus cuentas claras. Hay gente que trabajan para las gradas, que quieren agradar a los hombres, que quieren que los hombres lo vean, que los hombres sepan. No. Dios sabe más que eso. Dios ve lo profundo. Dios ve lo que la gente no ve. Dios sabe, no lo que nosotros podamos proyectar, decir, Dios sabe lo que la gente no ve, eso Dios lo sabe. O sea, el concepto que Dios tiene de mí no es el que tú tengas de mí, es el que Dios tiene de mí. ¿Verdad? Y ahí es donde tenemos que entrar. Y yo le digo a los amigos, a los apartados y a la gente que está en la iglesia, que todavía está pensando si me voy al mundo o si me quedo en la iglesia, que el tiempo se está acabando. Y si el arrebatamiento de la iglesia no se da mañana, no se da hoy, pero tú mueres sin Cristo, la Biblia dice que aquel que no se encuentre en el libro de la vida será echado al lago de fuego y de azufre. Quizás no llegó el arrebatamiento, pero imagínate
que tú hubieses sido uno de esas personas que hubiese estado en medio de un atentado terrorista y tú mueres. O posible no es uno pasado, sino en un próximo que ha de venir. Que tú vas a estar quizás en un lugar donde se va a dar un atentado sin tú saberlo y ahí tú moriste. Y tu libro no estaba inscrito en el libro de la vida, tú te perdiste, pero Dios te permitió que tú escucharas y que tuvieras este programa, quizás en vivo, quizás grabado, para que tú tomaras una determinación sobre tu vida de aceptar a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador y ser lavado con la sangre de Cristo, nacer de nuevo, una nueva criatura. Esto no se trata de una religión, esto no se trata de algo superficial, esto se trata de una relación con Dios que comienza con un arrepentimiento y con un nuevo nacimiento. Ahí es que comienza, gloria al nombre del Señor, la relación con Dios. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo, gloria al nombre del Señor, porque, gloria al nombre de Jesucristo, el que no nace de nuevo no puede heredar el reino de los cielos. No puede heredar el reino de los cielos. Así que, hermanos, vamos a estar con ustedes, gloria al nombre del Señor, en la continuación del programa, hablando de lo que es la confabulación específicamente. Hemos venido explicando, ¿verdad?, cómo va a terminar, que fue todo el escenario que vimos, Jerusalén dividida, bajo cautiverio, cómo está comenzando. Primer intento, la confabulación, luego otro intento más, la guerra de Gog y Magog, y también vamos a ver la batalla que va a presentar el anticristo con sus tropas en el templo y todo eso ahí precisamente a mitad de la semana, a mitad de la tribulación, que es precisamente el punto que nos ubica en esos últimos 42 meses en los cuales el anticristo y las naciones gentiles tomarán dominio sobre Jerusalén. Un escenario interesantísimo, que nos está gritando, por lo que estamos viendo, que ya Jerusalén es la copa pesada y que viene el desenlace. Y que para que entre ese desenlace, la iglesia del Señor Jesucristo va a ser arrebatada para que pueda entrar ese pacto de paz, pueda ser confirmado por el anticristo y entonces venga destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Ahí estamos viendo ese escenario que hace tiempo se ha profetizado, pero que nos ha tocado a esta generación ver lo que es el cumplimiento palpable. Así que vamos a estar en sintonía. Riega la voz. Dios te bendiga y Dios te guarde. Cristo está a las puertas. La iglesia del Señor Jesucristo está a punto de ser arrebatada. Así que vamos a orar por ti, que te reconcilies en tu hogar. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Bendito el nombre de Jesucristo. Para que el Señor abra el entendimiento de las vidas, para que el Señor pueda rescatar vidas, gloria al nombre del Señor, y podamos, gloria al nombre de Jesucristo, escapar de las cosas que han de venir sobre la faz de la tierra. Vamos a hacer esta oración, amén. Si tú te reconcilias con el Señor allá en tu casa, gloria al nombre del Señor, haz la oración de reconciliación. Vamos a estar orando para ser despedido y estaremos contigo en el próximo programa. El día está cerca. Dios te bendiga y Dios te guarde. Padre Santo, Dios de gloria, Dios de poder, mira las vidas que están en sintonía, que reconocen que tú les has hablado, que el tiempo se les acaba, Padre amado. Ellos que se reconcilian contigo en este día, Padre amado, tú los laves con tu sangre, tú escribas sus nombres en el libro de la vida, ellos comiencen a vivir una nueva vida contigo. Son nuevas criaturas y tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y para aquel que está en Cristo ninguna condenación hay, Padre amado. Ayúdanos, Dios mío, Padre Santo, guárdanos, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria de tu nombre, Señor, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estaremos con ustedes en el próximo programa, este próximo jueves. En el día está cerca, de 4 de la tarde en adelante, 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Riega la voz, no te lo pierdas, va a estar súper interesante. Cristo está a las puertas, se va a la iglesia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Llévatelo bonito. Cerrar de ojos será rápido que ni siquiera sabrás. Solo cuando te le acerques, entonces su rostro poder contemplar. Postrado en tierra le adores sin tiempo final. El programa El Día Está Cerca del evangelista Jeremías Morales ha llegado a su final. Si deseas invitarlo para su iglesia, puedes hacerlo al 787-329-4399. 787-329-4399. Que Dios te bendiga.
Maranata Radio Ministries ni sus auspiciadores se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que acabas de escuchar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ayúdanos a evangelizar, que el poderoso mensaje del evangelio sea predicado a todas las naciones, como Europa, Italia, España, Roma, Francia, Argentina, México, Perú y todos los confines de la tierra. Maranata Radio Ministries, una emisora que nació del corazón de Dios para suplir la necesidad. Sintonízanos desde cualquier lugar. También por Tuning Radio como Maranata Radio Ministries. Sé parte de nuestra transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube Maranata Radio Ministries o en Facebook Live por nuestra página Maranata Radio Ministries. Maranata Radio Ministries, una emisora que nació del corazón de Dios para suplir la necesidad. ¡Alerta!